Dios bendiga de una manera muy especial a toda esa gente linda que sigue nuestro video y día tras día están conectadas. Para mí hoy es un gran honor, es un gran privilegio tener un hombre de Dios, el ministro y doctor Manuel Valdés, que también es candidato presidencial a la República Dominicana. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Alexis, por la oportunidad de llegar al corazón y a la mente de tantas gentes valiosas. Es un gran honor. Comencemos con la pregunta: ¿qué es la política? La política es el arte de gobernar los pueblos. La política es la ciencia que en su naturaleza prepara al hombre para gobernar al hombre. Aunque no debería nadie gobernar a nadie, eso es lo ideal, que cada persona tenga la capacidad de autogobernarse y vivir bajo un régimen de convivencia, pero desafortunadamente se necesita que hayan mecanismos de gobernabilidad para facilitar la sana convivencia de los pueblos y de las personas dentro del marco de un territorio. La política se encarga de hacer posible eso, de crear las herramientas de conducción social, de administración y de gobierno para que una población pueda responder a determinados niveles de responsabilidad individual y colectiva. O sea, la política, en términos elementales, la ciencia que tiene que ver con el gobierno, con la administración y con la conducción colectiva de los pueblos dentro del marco de un territorio. Desde el punto de vista de lo que implica hacer política o ser político, la política puede definirse como una guerra en tiempo de paz. Wow. Una guerra en tiempo de paz. Y siendo que es una guerra en tiempo de paz, entonces la política en tiempo de política es una guerra que puede considerarse muy seria. Tremendo. Hay una pregunta que yo sé que muchos la están esperando y yo también, y usted es la persona específica y correcta para contestarla. ¿Puede un cristiano ser político? Puede. No solamente puede, debe. ¿No es pecado? Pecado es violar la ley de Dios. Y todo aquello que ayude a servir a la vida humana, todo aquello que promueva la ideología del bien común, todo aquello que ayude a garantizar el bienestar de los individuos y de los pueblos, es el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento, el salmista y rey, un político, David. O sea, David fue político. Absolutamente. Oh. Claro, no pudo haber sido rey sin ser político. Entonces, ese rey político, adorador, ministro y cantor de Dios y autor de 70 salmos, dijo: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así es. Si solamente pensar en el pobre garantiza la liberación de Dios en el día malo, cuanto más reducir la pobreza, cuanto más garantizar una justa distribución de los bienes de un territorio. Entonces la política se encarga de eso. ¿Puede el cristiano participar en política? No solo puede, debe. Charles de Gaulle dijo que la política es algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. En el contexto de la República Dominicana se la hemos dejado a los malos políticos, se la hemos dejado a una expresión ciudadana que no está apta moralmente, porque tienen un déficit moral tan fuerte que no deberían ser quienes estén tomando decisiones por nosotros, que no deberían ser quienes estén haciendo las leyes que nosotros estamos llamados a obedecer y que comprometen la integridad moral de nuestros hijos. Entonces el cristiano como ciudadano, toda vez que esté hábil en el cumplimiento de sus deberes civiles, está llamado a ser parte de la solución de los problemas de la sociedad. No puede el cristiano evitar ser parte, porque la iglesia debe y tiene que estar en medio de la sociedad para transformarla y no fuera de ella para compadecerla. Ahora bien, usted me está explicando a mí y a todos los que van a ver este video que un cristiano puede hacer política. Absolutamente. Ahora, hay pastores que a veces abandonan la obra y se van a la política. O sea, yo creo que si un miembro laico puede estar en la política, pero un pastor, ¿usted cree que está bien que abandone la obra y vaya a hacer política? Mire, yo pienso que cada hombre tiene que tener, o mujer, tiene que tener el conocimiento propio de cuáles son los límites de su asignación. Perfecto. Cada persona tiene una misión de vida en la tierra, cada persona tiene un llamado. La fuerza de ese llamado lo vincula con una causa. Y es posible que una persona que hoy esté sirviendo en un área de su llamado, mañana sea convocado por Dios, por la historia, por el destino, por las circunstancias, a servir en otra área.
Y no por ello ya es pecador, no por ello abandonó su primera misión o abandonó su ministerio, sino más bien que está entrando en una fase, en una transición que le pone en el contexto de la ruta de destino en la que Dios decidió usarlo, porque Dios no nos da el mapa social de nuestro llamado, nos da la vocación, nos da los talentos, nos da los dones y nos pone en el escenario para que nosotros desarrollemos las herramientas para servir en ese llamado, pero no nos da el mapa. O sea, Dios no te dice, hoy tú eres sargento, mañana tú vas a ser coronel, sino que te dice, mira, tú vas a ser coronel. Ahora, ¿cómo en términos militares? El caso de José, Dios le muestra a José el final de la historia, el final de la película, pero no le enseña las escenas, porque si le muestra las escenas, José le dice, como le diría yo, sácame del guión, porque esa transición traumática por la que tuvo que atravesar para llegar a cumplir su propósito, Dios se reserva el derecho de no enseñarnos a nosotros el guión de la película. José fue político también. Absolutamente. Los hombres y mujeres que marcaron las bases de nuestra fe fueron políticos. Imagínate, Alexis, que Esther y Mardoqueo, que fueron prototipo de dos conceptos básicos para la acción política. Mardoqueo representa el sacerdocio espiritual de la iglesia, que ora, que busca a Dios, que ayuna, que hace silicio, pero leía los diarios. O sea, Mardoqueo estaba actualizado. Mardoqueo estaba más allá de la brecha digital si fuera hoy, porque él estaba atento a todo lo que estaba pasando en el reino, al punto que formaba parte de la comunidad de inteligencia porque reportó un atentado contra el rey Jerjes, Asuero, y eso le permitió a él ser considerado para las funciones más tarde que desempeñaría. En el caso de Esther, entonces, representa esa parte de la iglesia que está en el Estado. Nótese que cuando el decreto de Amán sale, firmado por el rey Jerjes, para eliminar a los judíos en 127 provincias del reino de Asuero, eso era invariablemente seguro. En 127 provincias iba a haber una mortandad, pero había un hombre que sabía orar, que sabía interceder, que sabía ayunar, que sabía hacer silicio. Ese es el sacerdocio espiritual de la iglesia. Pero en el poder, en el reino, en el trono, había una joven, mujer, educada para ser reina, que también sabía orar, que también sabía ayunar y que también sabía hacer silicio. La combinación del sacerdocio espiritual de Mardoqueo con la posición política de Esther no solamente anuló el decreto de Amán, sino que escribieron un nuevo decreto. O sea, nosotros tenemos que combinar ese creyente que está en el altar haciendo el llamado de pastorado de almas, con ese creyente que está en el altar social haciendo el llamado de pastorado de nación. O sea, son niveles de responsabilidades que conjuntamente permiten derrotar la agenda del mal. Perfecto. Ahora yo creo que usted me conteste esta pregunta. Si puedo, si puedo. Perfecto. ¿Por qué cuando se hace mención del término política, la gente lo primero que piensa o se formula en su mente corrupción? Es un error, desafortunadamente es un error en quienes piensen así, porque donde quiera que el ser humano ejerza algo de poder sin temor de Dios, se corrompe. Repita eso, por favor. O sea, el ser humano que no tiene temor de Dios, en cualquier espacio público o privado donde tenga una cuota de poder, si no tiene claro sobre qué base conduce su vida, cuáles principios gobiernan su accionar, se corrompe. O sea, no solamente el altar político corrompe. Yo conozco gentes que son ministros y son corruptos, son inmorales, han hipotecado la voz profética, han comprometido los intereses del reino de Dios en beneficio de intereses particulares. O sea, han renunciado a principios y valores, han negociado principios y valores, han transigido con su fe y son ministros. Y tuvieron unción y han tenido unción y han tenido, pero le ha faltado carácter. Porque una cosa es tener la unción, otra cosa es tener carácter. Para hacer política se necesita tener carácter y sobre todo principios. Yo considero que el cristiano tiene la responsabilidad de servir a Dios y a la patria como cualquier otro ciudadano, pero que la tesis de que solamente se corrompe el político y que solamente en la política el hombre es corrupto es falsa. Aquí hay corrupción en la sociedad en sentido general. Esta es una sociedad corrupta y lo es la sociedad global. Repito, donde quiera que el ser humano ejerce una cuota de poder sin temor de Dios es corrompible, se puede corromper, no solamente en la política. Y donde quiera que el ser humano ejerza una función con temor de Dios, es posible no ser contaminado.
Es posible ser político, es posible ser presidente, es posible ser senador, ser diputado, ser alcalde, ser concejal, ser regidor, ser director de distrito, cualquiera de las funciones públicas. Es posible ser un ministro de gobierno con temor de Dios, sin que eso implique necesariamente que por estar en el gobierno civil la persona se va a corromper. Cuando una persona miente para conseguir dinero en un altar, cuando una persona compromete la fe, manipula a la gente y exige lo que no tiene derecho a exigir, Es corrupción. eso es corrupción. Es un corrupto y está en el altar y tiene un título ministerial. Entonces tenemos que dejarnos en el lenguaje popular de vaina, de creer que de ese puritanismo, de esa moral sin moral, de seguir predicando una moral en calzoncillo. Tenemos una cantidad enorme de personas que desde los altares predican una moral en calzoncillo. O sea, una moral con la que ellos no están comprometidos. Como los fariseos de los tiempos de Jesús, que le ponían una carga al pueblo que ellos ni con un dedo podían mover. Entonces yo creo que llegó la época y el momento histórico en esta nación en que nosotros como creyentes tenemos que definir quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos a permitirle a la agenda del mal que conduzca este país. Nosotros no podemos permitir que el mal triunfe ante nuestros ojos sin que hagamos lo necesario para evitarlo. Y eso implica ir al escenario político a desde allí servir a Dios y transformar la nación. Perfecto, buena respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos prometen tanto y a la hora de la verdad, cuando llegan a la silla, como que se olvidan? ¿Será que la silla produce anexia? No sé cuál es la expresión correcta, que se olvide de todo lo que dijo. ¿Por qué el político promete tanto y a la hora de la verdad se olvida? Eso es propio del político que no tiene temor de Dios. Eso es propio de la persona que es un manipulador. Eso es propio del mediocre, que trata de, con fábulas artificiosas, convencer a los incautos de que les respalde una posición electoral para ellos salirse con la suya que siempre la tuvieron. O sea, es el político tradicional, el típico político dominicano que usa el clientelismo, la manipulación, la mediocridad social que produce la pobreza. No que el pobre sea mediocre, sino que la principal industria del político mediocre es la ignorancia. Cuando un pueblo es ignorante, es manipulable. Por eso el político sin Dios no promueve la educación, no promueve una revolución de conciencia, no promueve valores, porque no tiene moral para comprometerse con esos valores. Entonces, de ahí que nosotros necesitamos aportarle a ese hombre y esa mujer que se formó en el fragor de la lucha de fe, que se formó en el altar, que tiene experiencia espiritual con Dios, mandar a ese hombre, a esa mujer, a servir a la sociedad desde la perspectiva de su responsabilidad ciudadana. ¿Por qué prometen tanto? A la gente le gusta que le prometan, a la gente le gusta que lo entretengan, y es una debilidad natural de la naturaleza humana, valga la redundancia. Abra un paréntesis acá, con lo que usted dice. A la gente le gusta que le prometan. ¿Por qué la gente, y sabiendo, dicen estoy cansado, no más? Y cuando llega el momento de la verdad le dan 1.500 pesos y una fundita y vuelve y cae en el mismo hoyo. Mire, eso yo se lo atribuyo, esa misma pregunta me la hicieron en una entrevista en Nueva York. ¿Qué pasa con el dominicano que vende su voto? O que vende su cédula, o que permite... Por un cartón de huevo y un picapollo. Estamos hablando de que eso hay que verlo en dos perspectivas. Número uno, la masificación de la pobreza y la desigualdad en la República Dominicana. Nosotros somos uno de los países más desiguales en el mundo, uno de los países más desiguales en el hemisferio occidental. Aquí tenemos una sociedad altamente poseedora de todo. El 5% de la población dominicana tiene el 80% de la riqueza colectiva del país, de los títulos de propiedad, de las patentes, de las tierras, de las empresas, y ese otro 80% asimile el impacto de la pobreza generada en nuestro territorio, porque la pobreza aquí es un asunto generado. Entonces, esa condición hace que la gente viva en un imperio de necesidad. El dominicano promedio no tiene resueltas sus necesidades. Más de un 50% de la población no tiene acceso a una vivienda digna, a educación, a salud, a garantías alimentarias, y tiene una realidad que vive día a día. Pero hay otro daño, y es que también ha acumulado una frustración social con los políticos. Los políticos nos han engañado tanto que la gente dice, mira, ninguno van a hacer nada. Es lo mismo todito. Los mismos son iguales, son iguales todos. Que me den 1.500 pesos y por lo menos resuelvo la situación de un día. Esa es la mentalidad de la gente, desgraciadamente, desafortunadamente. Eso es el resultado de una frustración colectiva,
de que la mayoría de dominicanos creen que los políticos no resuelven, y es verdad. No se equivocan, porque nosotros tenemos 175 años de historia republicana y todavía, Alexis, aquí no hay un solo problema resuelto en la República Dominicana. Estructuralmente resuelto. No lo hay. A 175 años de historia. Pasó la Primera República, la Segunda República, la Tercera República, la Cuarta República, estamos ante la Quinta República y nosotros no tenemos un problema estructuralmente resuelto. Para citar, la educación. Nosotros no tenemos una educación de calidad y de contenido que se enfoque en el elemento humano, que se enfoque en producir un ciudadano capaz de contribuir al progreso, al desarrollo y a la paz. Nosotros no tenemos una salud garantizada para nuestro pueblo, no tenemos garantías alimentarias. El nivel de desarrollo que tiene la República Dominicana no se corresponde con las herramientas y las necesidades de nuestro pueblo, las herramientas que tenemos y las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, estamos hablando de que la gente tiene frustración con los políticos. Y esa frustración lo lleva a hacer cualquier cosa. Primero, para ser político. Cualquier cosa que le permita a un ciudadano ser político, lo hacen. No importa que le vendan su alma al diablo. Le venden el alma de su mamá al diablo y van por detrás y se la compran. Con tal de conseguir un puesto, con tal de alcanzar una posición. Porque eso los realiza. Porque eso les permite a ellos resolver sus problemas. Pero por el otro lado, el que no tiene acceso a ese poder, que está del otro lado de la verja, lo que dice es, ninguno van a hacer nada. Así es. Y eso es lo que genera la frustración que tiene nuestro pueblo. Pero eso va a cambiar. Hay esperanza. Perfecto. Ya para culminar, ministro, doctor Manuel Valdés, ¿cuál es su propuesta? Transformar la República Dominicana en un mejor país, devolverle el poder al pueblo, sanear la justicia, sanear la nación dominicana, derrotar la corrupción, el clientelismo, la impunidad, congelar la deuda pública de la República Dominicana. Son 7 razones por las que tenemos que salir del gobierno de turno. Número 1, por el nivel de corrupción. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Wow. Aquí todo el mundo es corrupto. Del mundo. En términos absolutos. Estamos entre una de las naciones, entre las 10 naciones más corruptas del planeta. Estamos hablando que entre cerca de 300 naciones organizadas, nosotros estamos entre los primeros rankings mundiales en corrupción. Segundo, debemos salir del gobierno de turno por el nivel de impunidad. En los últimos 30 años, aquí no se ha castigado el 4% de los actos y los casos de corrupción en la República Dominicana. Eso es cierto. Estamos generando una impunidad traumática, peligrosa, inclusive para mantener la convivencia democrática de la República. Tercero, ¿por qué tenemos que salir del gobierno de turno? Y esto anoten, tenemos que salir de este gobierno por el nivel de endeudamiento público, no solamente el gobierno de turno, cualquiera que venga con ese modelo de endeudar el país, de comprometer nuestra integridad territorial y nuestro patrimonio y nuestras materias primas, no está en condiciones de representar los intereses de la República Dominicana. Cada niño que nace en los 48.448 kilómetros cuadrados de nuestra geografía, distribuida en 32 provincias, en 158 municipios y en 235 distritos electorales, cada niño que nace debe alrededor de 300,000 pesos, que no se lo comió ni su papá ni su mamá y que lo que tendrá que pagar él, su hijo y su hijo de sus hijos, los hijos de sus hijos. Eso no es justo. Entonces, ese nivel de endeudamiento público que en 10 años pasó de ser de cerca de 8 mil millones de dólares a 42.274 millones de dólares. O sea, comprometiendo el 54.2% del PIB de la nación. Eso es un crimen de Estado, eso es un abuso de esta nación, de esta sociedad. Por lo tanto, ese gobierno y quienes vengan con el continuismo no pueden seguir siendo quienes estén a cargo de la administración dominicana. Cuarta razón, por el nivel de la violencia institucional. Aquí se violenta los parámetros institucionales de una sociedad civilizada. Quinta razón, por la violencia moral. Es una bancarrota moral a la que se ha llevado este país. Tremendo. El gobierno del PLD ha convertido el delito en cultura y de la cultura del delito ha hecho una doctrina y el Estado se ha transformado en el principal maestro social de esa doctrina del delito. Aquí no hay espacio para la gente seria. La gente seria no puede vivir en este territorio porque los delincuentes entienden que ellos tienen el mérito de crearle zozobra pública a la nación dominicana. Envuelven a un delincuente en la bandera dominicana cuando, a pesar de delinquir, muere en circunstancias anormales, lo envuelven en la bandera, y cuando muere un hombre serio, muere solo, sin que le derrame una lágrima. Eso no es posible en una sociedad que se respeta. Entonces, por esa razón, la inseguridad, la desigualdad social que nosotros tenemos, son 7 razones
básicas por las que hay que salir de este gobierno de turno. Y cualquiera que venga con ese modelo no tiene el derecho a gobernar a gente seria y respetuosas de su destino, como son la mayoría de los dominicanos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a todos los dominicanos del campo, de la ciudad, los que están aquí, los que se han ido, los que son políticos, los que no son políticos. Olvídense por un momento de que usted simpatiza con el PRD, con el PLD, con el Partido Reformista Social Cristiano, con el PRM o con cualquier otra tendencia política. Dejemos atrás ese concepto de las creencias políticas que tenemos arraigadas como parte de nuestra religión social y definamos el país que nosotros queremos legarle a nuestros hijos. Porque en el 2020 lo que está en juego no es una elección, no es quién gane la presidencia, es cuánto va a perder la República Dominicana si nosotros no cambiamos el modelo de gobierno que nos ha estado conduciendo, desgraciadamente, al peor de los estados y situaciones sociales que puede llegar a un pueblo. Esto no está bien, nos están mintiendo, nos están engañando, nos han engañado. Creen que todos los dominicanos hemos hipotecado nuestro cerebro y se quieren burlar de nuevo en el próximo proceso electoral de nuestra inteligencia emocional y de nuestra inteligencia social. Digámosle no a ese equipo de hombres y mujeres que ha comprometido la salud y el bienestar de nuestro pueblo. Tenemos que cambiar la República Dominicana. Esa es mi propuesta. Cambiar la República Dominicana en un mejor país. Hoy, mañana o después. Nuestra misión en política es garantizarle un Estado de derecho y de bienestar a cada dominicano. Es devolverle el poder al pueblo, es fiscalizar la gestión de gobierno, es abrir el gobierno. El dominicano no conoce el Palacio de la Presidencia. Así es. ¿Usted ha estado en el Palacio de la Presidencia? Nunca. Y posiblemente se muera. Nada más paso. Y no va. El Palacio es el centro de gobierno y no es patrimonio de un partido o de un gobernante de turno, es de los dominicanos. Las instituciones públicas son de los dominicanos. El Estado somos todos, no el gobierno de turno. El Estado somos todos. Y el día que lo entendamos, que el Estado somos todos, usted no permitirá que le cambien sus derechos por dádivas, que es lo que hace el gobierno. Darle un bono gas, un bono luz, cambiándole los derechos suyos por dádivas. El gobierno no tiene que darle dádiva a usted, el gobierno tiene que administrar la riqueza que le corresponde a usted, que le corresponde a sus hijos y que le corresponde a los hijos de sus hijos en el territorio nacional. Esa es la misión del Estado de Derecho y de gobierno que nosotros, con la ayuda de Dios y ustedes, vamos a encabezar a partir del 2020. Aspiramos a transformar esta nación y lo vamos a lograr. Muchas gracias, muchas gracias. La Biblia también dice que cuando el justo gobierna, la nación se alegra. La nación se alegra. En cambio, gime cuando le gobierna el impío. Yo me siento contento de saber que un hermano en Cristo Jesús está aspirando, y la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Así que para adelante, gracias, ministro del Señor, doctor Manuel Valdés, candidato presidencial en nuestra bella República Dominicana. Ha sido un gran honor. Para mí, Alexis, para mí, y gracias a los telespectadores. Y la gente, muchísimas gracias. Yo sé que van a seguirlo, van a darle continuidad, y esas palabras yo sé que han llegado a lo profundo del corazón y han sacado a muchos de duda. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos caminando con Dios. CCD.